Bienvenidos a un viernes más de análisis cuantitativo. El activo de hoy es Nvidia. Probablemente la empresa más mencionada en los últimos 2 años en cualquier conversación sobre mercados financieros, tecnología e inteligencia artificial. Y precisamente por eso es un activo interesante analizar con métricas cuantitativas, porque cuando hay mucho ruido alrededor de una empresa, los datos son lo único que nos permite separar la narrativa de la realidad. El periodo analizado va del 21 de febrero de 2025 al 6 de marzo de 2026, aproximadamente un año de negociación. Continuando con la idea de sin predicciones, sin recomendaciones, son lo que los números nos revelan. Antes de entrar a las métricas, vale la pena leer lo que el gráfico muestra visualmente. Vemos dos niveles horizontales clave en el gráfico. La resistencia principal se ubica en la zona de los 212, que corresponde al máximo histórico del periodo, donde el precio encontró vendedores en diciembre de 2025. El soporte relevante está en la zona de los 86, nivel que el precio tocó en el primer trimestre de 2025 y de donde rebotó con fuerza. Estos dos niveles definen un rango operativo del activo en el periodo. El precio pasó la mayor parte del tiempo dentro de esa banda y las reacciones en ambos extremos fueron significativas. En la segunda mitad del periodo, a partir de abril de 2025, el precio comenzó a respetar un canal alcista bien definido. Vemos cómo los mínimos y los máximos se fueron alineando dentro de ese canal, lo que le dio una estructura más ordenada al movimiento después del caos de la primera mitad del periodo. Hoy el precio cotiza alrededor de los 178 dentro del canal, pero por debajo de la resistencia principal. Con ese contexto visual, veamos qué nos dicen los números. Un CFR del 32.49% es un resultado sólido en cualquier contexto. Y en términos absolutos no hay nada que objetar. Pero como vimos la semana pasada con Bancolombia, el CAGR aislado no cuenta la historia completa. La pregunta relevante es, ¿a qué costo en términos de riesgo se obtuvo ese rendimiento? Y ahí es donde el perfil de Nvidia empieza a mostrar sus matices. La peor caída del periodo fue del 29.78%. Viendo el gráfico, esa caída es inconfundible. El precio pasó de niveles cercanos a los 212 hasta aproximarse a los 175, tocando el soporte que mencionamos antes y rebotando desde ahí. Para el inversor que mantuvo posición durante esa caída, ver un tercio del capital desaparecer temporalmente es una experiencia que pone a prueba cualquier tesis de inversión. A día de hoy, el precio se encuentra cerca del último máximo, pero sin haber superado dicho máximo. Si nos fijamos bien, luego del máximo, el precio cayó y entró en lo que parece un pequeño canal lateral. Permítame dibujarlo. Este, el soporte en 86 resultó ser un nivel clave. Y el precio lo respetó, rebotó y desde ahí inició la estructura del canal alcista que vemos en la segunda mitad del gráfico. La volatilidad del 44.82%, el gráfico lo dice visualmente mejor que cualquier número. Oscilaciones pronunciadas, velas grandes, movimientos bruscos en ambas direcciones. Nvidia es estructuralmente un activo de alta volatilidad por su sensibilidad a las noticias de inteligencia artificial, resultados trimestrales y expectativas del sector de semiconductores. Cada titular relevante mueve el precio de forma significativa y eso se ve reflejado precisamente en este dato. Aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Con un CAGR del 32%, esperaríamos un shape más alto, pero la volatilidad del 44% lo penaliza fuertemente. Un shape del 0,72 significa que a pesar del rendimiento absoluto superior, Nvidia no fue más eficiente en relación al riesgo que el mercado en general en este periodo. La diferencia entre el rendimiento absoluto y el rendimiento ajustado por el riesgo. Y es una distinción que el análisis cuantitativo hace visible de forma inmediata. El dato más bajo que hemos visto en el canal hasta ahora, cierto es que solo llevamos 2 videos con este, pero no deja de ser relevante. Un ratio de eficiencia de 0.06 significa que solo el 6% del movimiento diario total contribuyó en la dirección meta del precio. El 94% restante fue puro ruido. El gráfico lo confirma de forma elocuente. La primera mitad del periodo fue completamente errática, sin estructura ni dirección clara. Ahora bien, si observamos la segunda mitad del canal alcista, el movimiento es notablemente más ordenado.
El canal capturó y estructuró la tendencia después del caos inicial. Esa diferencia entre las dos mitades del periodo es uno de los datos más relevantes del análisis. Y es algo que el número global no muestra, pero el gráfico sí. El Kalmar de 1.09 está justo por encima de 1. El activo llega a compensar el rendimiento anual eh, en su peor momento. La semana pasada en Bancolombia tuvo un Kalmar de 3.50, si no me equivoco, mientras que Nvidia en el mismo tipo de periodo tiene 1.09. Esa diferencia resume de forma muy directa la distancia entre los dos perfiles de riesgo. El profit factor del 1.16 cierra el cuadro. Por cada unidad perdida en días negativos, el activo generó 1.16 unidades en los días positivos. Es un margen estrecho que es consistente con todo lo visto, muchos días negativos, oscilaciones frecuentes, balance final positivo, pero ajustado. El perfil cuantitativo de Nvidia en este periodo es el de un activo de alto rendimiento absoluto, con alto costo en términos de riesgo y consistencia, un CAGR del 32,49 real y positivo, pero obtenido con una volatilidad del 44%, un MACD del 29% y un share del 0,72 y ratio de eficiencia de 0,06. En conjunto, los números describen un activo que exige mucho para el inversor para poder entregar su rendimiento. No es un activo cómodo, es un activo que recompensa la convicción y la paciencia y que castiga duramente la reacción emocional. Pero hay algo que los números globales del periodo no capturan completamente, y es que el gráfico se muestra con claridad. El soporte en 86 fue un punto de inflexión del periodo. El precio llegó ahí, lo respetó, desde ese nivel inició una recuperación que eventualmente construyó el canal alcista que vemos en la segunda mitad. Ese canal tuvo sus propios niveles de soporte interno y el precio lo respetó de forma consistente hasta alcanzar la resistencia de los 212. Hoy el precio cotiza en los 177 dentro del canal, pero habiendo retrocedido desde máximo. La estructura técnica sigue siendo alcista, mientras el precio respete los niveles del canal. Si pierde el soporte inferior del canal, el siguiente nivel relevante a la baja es la zona del soporte horizontal que ya conocemos. La semana pasada CIB tuvo un CAGR del 68%, un Max Draw del 19% y un Kalmar de 3.50. Esta semana Nvidia nos muestra un CAGR del 32%, un Max Draw del 29% y un Kalmar del 0.72. En precios vamos desde el momento en tecnología versus un banco colombiano. Los números en este periodo favorecen claramente a Bancolombia en eficiencia de riesgo-retorno. Eso no dice nada sobre el futuro de ninguno de los dos, pero sí dice todo sobre cómo fueron en este periodo específico bajo estas condiciones de mercado. Esa es exactamente la utilidad del análisis cuantitativo, reemplazar la narrativa con datos. Eso ha sido el análisis cuantitativo de Nvidia para un periodo de febrero 2025 a marzo 2026. Un CAGR del 32%, volatilidad del 44%, MACD del 29% y un ratio de eficiencia de 0.06. Alto rendimiento absoluto, alto costo en riesgo y consistencia. Un activo que recompensa la paciencia y castiga el ruido. El próximo viernes tendremos un nuevo activo. Así que suscríbase al canal para no perderse. Hasta el próximo viernes.